Hola amigos, les habla su amigo Paul Elite y ahora vamos a seguir continuando con la parte de lo que es diseño de software. El video anterior vimos los requisitos y qué es lo que vamos a hacer, y como base fundamental pues vimos que los requisitos que el diseño de base de datos es principal al momento de nosotros guardar o almacenar datos, pero el diseño de un programa es aún mucho más fundamental, porque con él nosotros vamos a poder crear el programa y podemos utilizarlo para hacer, por ejemplo, reutilizar código. Entonces, pero antes siempre he visto que es mejor inicializar las bases, entrar por las bases. Entonces vamos a aprender base de datos, así algo bien resumido. Entonces, resumiendo, un mes de base de datos en 15 minutos es el tema de hoy. Vamos a aprender conceptos básicos de base de datos. Vamos a ver cómo hacer un modelo de base de datos y qué modelos vamos a usar para crear nuestra base de datos. Bueno, en la parte de base de datos, cuando yo hablé un poco sobre programación de capas, la base de datos viene a ser la capa de datos, es la capa de datos. Hay tres capas básicas que se utilizan para hacer un diseño de de un programa o de un software, que es la capa de presentación, que es la capa donde todo de los usuarios ven, es las ventanitas, las letras, todo eso que ven los usuarios. La capa de negocio son las clases que yo voy a utilizar para realizar este programa, por así decirlo. Creo una clase que se llame auto, y vienen otras clases que heredan o que tienen alguna relación o que tienen dependencia, etcétera. Esas son las capas de negocios, porque yo voy a utilizar esas entidades para poder llevar la información que me pide el usuario y yo poderle dar una información. Y la capa de datos, que es donde yo voy a almacenar los datos. En este caso puede ser un archivo, puede ser una base de datos, puede ser puesto en una página web, en un servidor web, etcétera, etcétera, etcétera. Que en especial más se utiliza en este caso bases de datos. Eh, ¿Por qué utilizar base de datos y no archivos? Bueno, en sí archivos es facilísimo usar, pero la base de datos lo que me ayuda es a controlar que los datos no me sean repetidos. Los datos son almacenados de una forma ordenada, y los datos son lo que nos ayuda a que nosotros podemos administrarlos de forma rápida, insertar, eliminar, modificar. Podemos también ahí, si es que queremos cambiar el dato de una tabla o de o agregar un poco más de datos, etcétera. Pero si nosotros usamos archivos, lo que hacemos es correr el riesgo que la información se repita, haga varias repeticiones, y así se modifiquen datos que no queremos que se modifiquen. Es por eso que usamos la base de datos. Entonces, en sí, la base de datos está ubicada en la capa de datos, o conocida como persistencia también. Bueno, lo básico es el nivel de abstracción. Es fijar un punto de vista que defina la panorama y los elementos que conforman un escenario de acuerdo con un objetivo a seguir. Fíjense que la palabra objetivo está subrayado, está puesto con rojo y con letras mayúsculas. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de crear una base de datos tenemos que saber de qué vamos a hacer la base de datos. Cuando decimos punto de vista, es decir, nosotros nos fijamos y decimos qué voy a hacer, de qué voy a hacer. Cuando dice define el panorama, me quiere decir que yo tengo que definir
en qué escenario, en qué campo va a estar ubicado la base de datos, y los elementos que lo conforman quiere decir qué elementos va a tener qué elementos tiene este escenario, por así decirlo. En este caso, si yo digo voy a hacer sobre para almacenar notas en una escuela, entonces vemos el panorama, vemos la escuela, pero en qué está en una escuela para una ciudad, para un país o para un nivel universal. Tenemos que ver y qué elementos tiene la escuela. Tenemos alumnos, tenemos aulas, tenemos materias, etcétera. Entonces tenemos que ver qué elementos, pero según el objetivo que yo voy a seguir. Si mi objetivo es almacenar para yo poder administrar y almacenar las notas de un alumno, no voy a hacer para hacer una contabilidad de cuántas carreras existe, sino que mi objetivo es almacenar datos de un alumno. Ahora, de esto de nivel abstracción es lo principal, lo básico, porque nosotros debemos saber qué objetivo tener y a qué enfocarnos. El escenario es el lugar donde se da una situación. Puede ser una ciudad, puede ser un conjunto de colegios, un conjunto de universidades, un conjunto de empresas. Depende de lo que nosotros queremos hacer. Entonces el escenario, para decir en este ejemplo de las notas de un alumno, sería la universidad, porque ahí es donde está el alumno. La entidad, un objeto autónomo que representa un objeto o concepto del mundo. En este caso, objeto autónomo es que nosotros no podemos dividir este objeto, es único este objeto o esta entidad. En este caso, un ejemplo de entidad sería el alumno. El alumno es una representación de un concepto de universidad, porque el hecho de ser de que exista una universidad es porque existe alumnos, existe maestros, existe carrera, pero esta entidad alumno se diferencia de las demás, es única con los demás elementos de el escenario, en este caso universidad. Ya. El atributo son las características o propiedades de interés de las entidades. En este caso, los atributos podemos decir de la entidad que definimos anteriormente, que es alumno. Los atributos serían número de cédula, el nombre, la estatura, podemos decir también el año, que vive, el año en que nació, el lugar donde vive, el número de la casa donde vive, en ese caso, el número de teléfono en sí, parientes, etcétera, son características que a nosotros nos interesa de una entidad, pero siempre los atributos deben ser enfocados al objetivo, porque si mi objetivo, como había dicho, es de almacenar información, de almacenar los datos, las notas que tiene el alumno, no voy a almacenar cómo se llamó el abuelo, o qué estatura tiene, o qué color de ojos tiene, o qué color de cabello tiene. Esos datos no me interesan, sino que los datos que me interesarían en este caso sería el nombre de la cédula, el nombre, el apellido, en qué curso está, qué materia coge, o también la dirección y el teléfono para poder contactarme. Bueno, cuando hablamos de entidad podríamos decir que estamos hablando de una clase, y el atributo, pues podríamos decir los datos que tiene la clase. Podríamos decir como analogía. Ahora, la clave primaria. La clave primaria es el atributo conjunto de atributos que sirven para identificar de forma única cada elemento de la entidad. ¿Qué es esto de clave primaria? Clave primaria es, como había dicho, es un atributo que me dice, que me asegura que esta entidad no va a ser la misma que la otra, ni va a ser la misma que la otra, que la otra, que la otra. Por ejemplo, si yo tengo
la entidad alumno y tengo como clave primaria el nombre, me voy a asegurar que las instancias, en este caso de alumno, por así decirlo, el nombre Pepe no se repita en otras instancias de la entidad. Por decir alumno tenemos Pepe, alumno tenemos Andrés, alumno tenemos Juan, alumno tenemos María. Entonces no se repiten porque la clave primaria me asegura y me dice que el nombre no debe ser el mismo en las demás en las demás entidades, instancias de las entidades o objetos de las entidades. En este caso, poner el nombre no es favorable, ya que puede haber una persona que se llame Pepito Andrés y otra que se llame Pepito José. Entonces, en este caso, la clave primaria se está repitiendo para dos instancias. Por eso, nosotros cuando decimos de personas, utilizamos personas, pues usamos como clave primaria eh, el número de cédula, porque el número de cédula no se repite para nadie. Nadie tiene el mismo número de cédula que otra persona. Entonces, si ponemos como clave primaria en un atributo, ponemos Pepito, tiene como clave primaria, el alumno tiene como clave primaria la cédula, entonces la cédula, el número de cédula de Pepito no va a ser el mismo que el número de cédula de Juan o que el mismo de Pepito con apellido Benítez, digamos, no va a ser la misma cédula. Entonces esa clave o ese atributo que yo tengo o esa característica de ese alumno me va a asegurar que no se va a repetir en, instancias o en objetos de esa clase, pero en este caso no son clases, son entidades. Ahora la clave foránea es el atributo conjunto de atributos con el cual identificamos los elementos de otra entidad. Cuando hablamos de clave foránea, hablamos cuando hay una relación entre dos entidades y se crea una entidad que lo que hace es coger la clave primaria de una entidad y luego la clave primaria de otra entidad y se apropia de esas claves y dice: yo con esta clave yo voy a utilizar los atributos de la tabla de la entidad 1 y los atributos de la entidad 2 con esas claves. Cada entidad debe tener su clave primaria. Debe tener clave primaria. Uno o varios atributos deben tener claves primarias. Las claves primarias, como les había dicho, deben ser de caracteres fijos, porque con eso me ayuda a nosotros poder utilizar. Es mejor utilizar caracteres que estar utilizando números. Es mucho mejor. La relación es la interacción entre entidades que se escribe en la estructura de la base de datos. La interacción, es decir, cómo es que actúa una entidad con respecto a otra. Por ejemplo, si mi entidad 1 es alumno y mi entidad 2 es materia, la forma en que se relacionan sería que el alumno coge una o varias materias, se matricula en una o varias materias, y la relación que habría entre la materia y el alumno sería que la materia es perteneciente a uno o a varios individuos, a varios alumnos. Bueno, y para eso nosotros utilizamos la cardinalidad, utilizamos en forma gráfica porque es mejor poder hacer un diseño de base de datos en forma gráfica que estar escribiendo en palabras. Entonces, para representar la entidad, nosotros utilizamos un cuadrado, un rectángulo, perdón, y vemos cardinalidades con la relación de n a n. Relación de n a n quiere decir de muchos a muchos, es decir,
Varios alumnos tienen varias materias y varias materias pertenecen a varios alumnos. Eso es cardinalidad de n a n. Ahora de 1 a n podríamos decir que un solo alumno puede tener varias materias, pero varias materias solo le van a pertenecer a un solo alumno. Y podría hacer igual al revés, y vemos ahí cómo se representa. De 1 a 1 podría ser que un alumno puede tener solo una carrera, nada más. Cuando hablamos de mandatorio, hablamos que es obligatorio que exista. Y hay otra forma que es la opcional, que podemos decir puede o no que exista. Por ejemplo, yo tengo un alumno y digo, el alumno puede tener una o varias materias, o al menos una materia. Ahí se hace mandatorio y se raya con la línea vertical. Entonces ahí me dice que para que exista el alumno, para que exista la relación entre el alumno y la materia, el alumno debe matricularse en al menos una materia. Si no se matricula en una materia, no existe esa relación, no hay alumno en este caso. Y la opcional es cuando yo digo un alumno puede matricularse en muchas materias o en ninguna. Es decir, que si es que el alumno no tiene una materia registrada, no importa, sigue existiendo una relación. Puede haber también dependencia y también herencia, que no vamos a topar en esta serie de tutoriales. No vamos a topar lo que es la dependencia ni la herencia en lo que concierne a base de datos. En lo concerniente a programación, clases y todo eso en Java, sí utilizaremos un poco lo que es la herencia. Los modelos de datos que vamos a utilizar son dos: el modelo conceptual y el modelo físico. Hay un modelo extra que se llama lógico, que nos ayuda a representar cómo es que está hecha la base de datos. Pero los más fundamentales son estos dos, el conceptual y el físico, conocido como CDM, que representa la gráfica de un escenario, el cual se va a crear una base de datos. En este caso, nosotros hacemos las cardinalidades que vimos anteriormente, los gráficos, vamos poniendo los atributos de las entidades y poniendo las relaciones. Con eso nosotros decimos, este es mi escenario y mi escenario tiene estos elementos y mi escenario está relacionado de esta forma, y así va a ser mi base de datos. Ahora el modelo físico o el PDM define el destino de la base de datos y no hay cardinalidad. Cuando nosotros generamos el modelo físico, las cardinalidades que vimos anteriormente desaparecen, pero ya tienen implícito cuál es la relación que va a tener. Si es de uno a muchos, de muchos a muchos, ya está implícito. Y cuando se define lo que es destino de la base de datos, quiere decir que mi modelo ya está listo para que se ejecute en una base de datos. Se cree que puede ser cualquier base de datos, MySQL, SQL Server, puede ser Postgres con el que vamos a utilizar, Oracle, o también puede ser Silver o Firebird, lo que sea. Con esto nosotros podemos utilizar eso y realizar lo que es la base de datos. El modelo físico nos dice la base de datos que creaste ya está lista para generar código y usarlo. Utilizaremos el código SQL, que es el código que utilizan las bases de datos para poder obtener información de los datos que hay, información de las entidades, etcétera, etcétera. Cuando nosotros generamos el modelo físico, las entidades pasan a transformarse en tablas, y las tablas son las mismas entidades, pero ya que guardan información en ellas. Bueno, otra cosa que falta decirles es que nosotros
Eh, Cuando tenemos relaciones de muchos, al generar el modelo físico se genera una entidad nueva que se la llama entidad auxiliar, o también conocida como una entidad dinámica, porque en ellas puede ir variando o ser cambiante los datos. Entonces, tengan presente que cuando se da relación de muchos a muchos, generará una nueva entidad. Ya veremos un ejemplo de la aplicación de los conceptos de base de datos que hemos visto. Entonces, con esto ya es algo fundamental, con que sepan bien los conceptos del cual hablé al principio, lo que era escenario, nivel de abstracción, atributos. Con eso ustedes van a aprender a hacer un diseño básico. Y ya si quieren profundizar en el tema, pues pueden visitar varias páginas que existen sobre base de datos, consultar libros, etcétera. En especial pueden buscar sobre modelamiento de base de datos, que es lo más principal, y también temas como normalización de base de datos, que es también otra forma o algo más fundamental. Pero no hablé de eso porque no vamos a usar en esta serie de tutoriales, no vamos a usar normalización, sino que vamos a hacer un diseño. Entonces, esto fue la teoría resumida así rápidamente, y en el próximo tutorial vamos a aplicar conceptos vistos de la base de datos, y con eso pues generaremos también código SQL, y también vamos a generar la conexión a Postgres. Para eso ya deben tener instalado Postgres, SQL, Postgres SQL ya instalado, Power Designer. Y bueno, no se olviden de visitar mi página, que es www.kanatajmusic.yindo.com, y listo.